Resultado, pánico en las bolsas. Entonces lo que más daño hace a la salud es que se frene la economía, porque morirá más gente, porque habrá más muertos de hambre, de desnutrición, de mala asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de momento, la epidemia, que ayer la Organización Mundial de la Salud, yo creo que jugando demasiado con aquello de, oye, yo, como en Estados Unidos, usted se va a morir. No, ya lo sé, y usted también, o sea, pero primero, no sea que me venga usted con demandas para el hospital. No, usted se va a morir, ¿eh? Dice, ¿pero de qué? ¿De esto? No, de esto a lo mejor no, pero usted se muere. Y por anda que usted y su madre, o sea, Estados Unidos se han cogido ya esa costumbre. Para evitar las demandas te dicen lo peor que te puede pasar. Bien, puede que se vaya preparando el mundo para una pandemia. ¿Qué tal si me avisa cuando haya una pandemia? No. Aquí estamos todos ya en la imagen, las relaciones públicas y tal. Esto ya no tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la publicidad política y tiene que ver básicamente con la economía. La economía real se basa en la movilidad de las personas y las cosas. Y en el mundo actual, en un mundo de economía relativamente globalizada, si eso se frena, aunque solo sea un poco, pues automáticamente pues es como una empresa dice, no, solo ha perdido el 5%, dice casualmente el beneficio, tiene que cerrar. Pero no se encuentra el paciente cero. En España, milagrosamente, con la cantidad de turistas que hay, no ha llegado, pero podría llegar. Y tampoco hay que volverse loco, porque las personas que han muerto por el coronavirus ni son niños, ni es gente joven fuerte, ni tanto extranjeros como nacionales. Normalmente los que mueren es gente que estaba ya muy mal, que es muy mayor o que estaba muy enferma. Es decir, que afecta a naturalezas muy frágiles. Pero económicamente es lo que nos faltaba. El tema económico, que hoy nos hemos desayunado todos con las grandes plomes de las bolsas y la posibilidad de que haya una recesión en Italia o de que el PIB mundial caiga en algunas décimas, pues sí. Pero es que venimos de las bolsas, estaban todas prácticamente, o muchas de ellas, sobre todo las norteamericanas, en máximos históricos, entonces estaban buscando una excusa para corregir, y aquí la han tenido, no hay mejor excusa que un coronavirus para corregir las bolsas. Respecto a Italia, efectivamente, posiblemente se vaya a la recesión, pero no por este coronavirus, sino por otro coronavirus, que es el de la propia economía italiana, que es con un sistema financiero renqueante y con unas bases muy poco sólidas. Y después las 2 décimas o 3 décimas que se va a resentir la economía mundial van a ser básicamente por China, que se ha constipado China y va a hacer que los demás estornudemos, ¿no? Pero yo creo que incluso en el ámbito económico, antes hablamos del tema de la salud, de la pandemia, en el tema económico tampoco hay que hay que entrar en pánico ni sacar conclusiones erróneas. Yo creo que la enfermedad y la epidemia o la pandemia es la histeria, y esa ya es evidente y expresa toda su dimensión. Con la psicosis en las que incurren las sociedades occidentales, que teniendo que estar más informadas que nunca, creo que acuden siempre a todos los rituales de superstición, que a mí me resultan preocupantes, porque en realidad ya no es imaginario. No lo digo por la enfermedad, que nunca lo ha sido, sino por los efectos que produce la psicosis de la sociedad y por los hábitos que luego la caracterizan, ¿no? Y en ese sentido vemos que las bolsas se deprimen y que las sociedades se angustian, que se agotan las mascarillas y que se temen crisis de abastecimiento y que se genera una angustia que está muy por encima del daño que ejerce la enfermedad en sí misma. Pero es que esa angustia es una enfermedad. En España hubo en el año 2018 800.000 casos de gripe normal, que se saldaron con 15.000 muertos, 41 víctimas mortales al día. Pero es la gripe normal sin un nombre concreto. Y entonces nadie se sintió, creyó estar viviendo el apocalipsis, ¿no? Habría que recordar una cosa más. Estamos hablando de un virus con una mortalidad del 4% en China, del 0,7% fuera de China. ¿Qué te provoca este virus? Fiebre alta, neumonía. Hombre, evidentemente la neumonía, como tenga alguna que otra complicación pulmonar, y hay gente que las tiene,
efectivamente te puede costar un disgusto. Y está bien que se reconozca que la situación es preocupante. Pero, hombre, miren, es que el grado de histeria ha llegado a que las bolsas europeas se han hundido a un nivel que no se había visto desde el triunfo del Brexit. Milán cayó un 6%, Madrid un 4%. Oiga, 21.000 millones. Miren, la enfermedad ya había ocasionado problemas económicos por la irrupción de procesos de producción en parte de China. Es decir, cae el PIB chino. Y caen las empresas occidentales que dependen de los suministros de China. De Italia, ya se dice que el impacto del brote va a acabar llevando al país a la recesión. Y si a eso añadimos una paralización de la actividad en Occidente, hombre, todo eso puede provocar un nubarrón en la economía mundial. No tengan ustedes ninguna duda. Pero conviene calmarse un poco, ¿eh? Sigue siendo difícil contagiarse y es muy difícil no curarse. Muy difícil. Bueno, y hoy es el día. Postdata. Un dato para situar el alarmismo sobre el coronavirus en su punto exacto. Cada año mueren en España más de 6.000 personas por la gripe. Este mismo febrero ha habido picos por encima de la media. No ha pestañeado nadie. Estás debajo de la mesa. ¿Qué te estaba pasando? He tenido un problema con los auriculares. Ah, vale. ¿Ya los tienes bien? Solucionado. Vale. ¿Cuál es tu grado de preocupación sobre el coronavirus? Vamos a ver, yo creo que se está haciendo excesiva, digamos, comentarios sobre eso, ¿no? Yo creo que es un asunto en el que conviene estar alerta, pero no tener alarma. Es decir, lo ha dicho antes Iñaki en su pieza, es decir, 6.000 muertos por gripe el año pasado, etcétera, etcétera. Yo quiero recordar varias cosas. Primero, el término pandemia, vayamos al diccionario. Si pandemia es una enfermedad que se propaga por muchos países del mundo, y es evidente que en un mundo globalizado como esto, eso ocurre. Segundo, en España no se ha contagiado nadie por esto. Han aparecido algunos casos de personas que venían... 3 casos, porque hay un confirmado, claro, en Tenerife, pero son gente que venía de fuera. Venía de fuera y venía contagiado y se le ha puesto en un sitio y tal. Segundo, tenemos un sistema sanitario de verdad muy bueno. Se dice siempre, pero es que es verdad, es que es muy bueno. Y sobre todo muy preparado, porque hemos pasado en el pasado en algunas circunstancias complicadas, como el tema del ébola, etcétera, etcétera, en el que tenemos elementos para situaciones críticas muy preparados. Entonces yo, con todos esos elementos, creo que podemos estar tranquilos. Preocupados, pues evidentemente, hasta que no se acabe con el problema, pues habrá una cierta preocupación. Pero de verdad que creo que tenemos que estar bastante optimistas y no caer sobre todo en ese alarmismo que parece que vemos todos los días, ¿no? Ramoneda, ¿cuál es tu grado de preocupación? Pues francamente muy escaso, ¿no? Y no me importaría tener ocasión de ir a ver qué pasa en estas alejamientos voluntarios y ciudades cerradas que vemos por ahí. La verdad, preferiría ir a Italia que China, porque en Italia sí que entraría y saldría cuanto quisiera, y en cambio en China no. No, lo decía Camus hace muchos años: si quieres tener a la gente distraída y asustada a la vez, envíales una peste de vez en cuando. Pues acción del propio virus, ¿no? Por tanto, estamos en estas, ¿no? Eduardo, tu grado de preocupación. Pues parecido al de Josep, al de Iñaki y al de José Luis, porque es verdad que si lo miras en términos racionales, pues me sale este mismo análisis que han hecho ellos, ¿no? El tema está en que esto tiene más bien pinta de un miedo irracional, porque los datos son los que ha dado Iñaki Gabilondo. Es decir, muere mucha más gente por gripe que por el coronavirus hasta la fecha. Y sin embargo, ayer pasó una auténtica tormenta bursátil que nos demuestra la vulnerabilidad financiera por miedos no científicos, sino más bien irracionales, respecto a la información. Pues tenemos el cóctel perfecto, pero a mí, pues será que no sé nada de medicina, coronavirus, virus y demás familia, pero no sé, no tengo el mismo miedo que percibo que otros tienen. Conclusión, debo estar equivocado yo. Ahora te dábamos esta mañana a María Neira, porque estamos viendo en algunas televisiones, digo en algunas porque no en todas, pero en algunas televisiones estamos viendo cómo los enviados especiales a la zona de Italia, donde ha habido el brote de coronavirus, que están haciendo las informaciones con mascarillas, con guantes, con los micrófonos enfundados en bolsas de plástico, y nos decía María Neira que no tenía ningún sentido ponerse una mascarilla en sitios donde no está pasando nada. Ayer se dio la situación. Bueno, pues estamos como estamos. Y uno piensa que si no fuera porque se trata de frenar la expansión del virus de una manera contundente, brutal, a veces aparatosa y quizá exagerada,
no estaríamos tan afectados. Cierto es que no hay que minusvalorar el riesgo, no lo hacemos. Pero ver gente cubierta como si estuviera en territorio nuclearizado, o turistas a centenares encerrados en un hotel sin capacidad de salir ni certeza de quién le pagará los excesos forzados y la incertidumbre, pues no contribuye a la calma. Esta lucha contra la propagación y no la acción misma del virus es lo que está vaciando calles, cerrando industrias y comercios y paralizando la economía hasta el punto de que en Italia se vaya de recesión y las bolsas parecen tener tanto miedo como si se fraguara una guerra. Gran parte del problema que tenemos con el coronavirus, que es menos poderoso en el sentido de cuantos efectos reales que otras epidemias o la gripe, por ejemplo, es la velocidad con la que se propaga. Y como los gobiernos, las autoridades sanitarias correspondientes o pertinentes hacen lo posible porque no se propague, pues nos quedan esas imágenes de barreras acaso excesivas. Pero yo creo que estamos con... Lo que dices, es decir, que hay una especie de paranoia, pero no es en España solamente, Claro. En España, es decir, en Italia, en Rusia, o sea, es que nos olvidamos que Rusia ha prohibido la entrada de chinos. Nos hemos olvidado de que están ya poniendo problemas bueno, el COI ha dicho que se va a plantear si hay o no los Juegos Olímpicos de Japón de junio. Es decir, es que esto es mundial, es decir, algo... Yo creo que el origen de esta paranoia, porque es una paranoia, es una cosa chocante que se haya, como tú dices, hay enfermedades infinitamente más graves. El ébola fue un ejemplo, el más reciente que tuvimos, y esto es una gripe desconocida hasta ahora, pero que ni siquiera tiene índices de mortalidad de gripes que en España hemos sufrido entre 0, 7 casi y 2. Todos los años. Pero efectivamente hay una especie de psicosis colectiva y que, en fin, que hay que cuidarse, pero que esto no es más grave que la gripe que se ha tenido en España todos los inviernos. No es más grave. Me estaban enviando más información. O sea, un colegio italiano de un barrio de Barcelona, que es donde yo tengo el despacho, ha enviado a los niños a casa 15 días. Pues como la semana pasada fue fiesta y son italianos y estuvieron en Italia, pues 15 días. La cuestión, lo malo del coronavirus es que paraliza el movimiento de personas y de bienes. Claro. Y ahí es donde viene la crisis. La crisis vendrá del paro y de los problemas económicos que van a tener, sobre todo la gente pobre en el tercer mundo, que vive de contratas, de subcontratas, y que como se paralice la economía, va a haber muchos más muertos por hambre, necesidad, enfermedades, que no por el coronavirus. Vieron los dos primeros que empezaron a tratarse en Canarias, los dos primeros casos que aparecieron, ya les dieron de alta ayer. Es decir, no estamos hablando de la peste bubónica. Pero estamos hablando, como siempre, de la desinformación de unos políticos, de los responsables políticos, que son muy responsables. Ni esto se propaga por el aire, ni esto es una maldición de Satanás. Esto es una enfermedad cuyo origen en la China comunista no está claro, pero lo estará enseguida. Y habrá vacuna. ¿Cuándo? Pues muy pronto, seguro, porque ya poco a poco los científicos encontrarán la cepa del virus que ha mutado como mutan todos los virus. Les contamos aquí hace ya